Bueno. Bueno, voy a arrancar hablando más que nada de hernia de disco y después vamos a ir metiendo en los otros temas. Lo primero que hay que saber cuando hablamos de la columna, por ahí hacer una pequeña introducción, es esto que se llama el balance espinal, ¿sí? Obviamente la columna en sí está en un equilibrio constante, que es lo que le permite funcionar correctamente y mantenerse en una posición erecta, ¿sí? Con un esfuerzo muscular mínimo, o sea que no implique un gasto de energía importante. Y para eso se combinan un montón de cosas que incluyen la columna, la pelvis, los discos, los ligamentos, músculos y otras cosas, ¿sí? Para eso la columna tiene una forma que tiene varias curvas, ¿sí? Tiene una lordosis cervical que normalmente es entre 20 y 40 grados, tiene una sifosis torácica que más o menos ronda los 35 grados, y una lordosis lumbar nuevamente que ronda los 60 grados, y siempre sabiendo que la lordosis lumbar debe ser 10 a 20 grados mayor que la sifosis torácica, ¿sí? Esto nos permite tener un balance, lo que se llama un balance coronal y un balance sagital. El balance coronal es en el plano frontal, o sea, cuando vemos al paciente de frente, es una línea que va desde la apófisis espinosa de C7 y es una línea recta que debería caer en el centro del sacro. El balance coronal tiene que ser neutro. Cuando está hacia la derecha se habla que es positivo, cuando está hacia la izquierda se habla que es negativo, ¿sí? ¿Qué cosas pueden desviar el balance coronal? Básicamente, y después lo vamos a hablar, una escoliosis, ¿sí? Son las causas más frecuentes que pueden desbalancear la columna en el plano coronal. Se habla que de significativo, cuando hablamos de significativo hablamos de que la distancia es mayor a 3 centímetros y que va a traer consecuencias clínicas sobre todo. El balance sagital, como hablábamos recién, tiene que ver con las curvaturas de la columna y se mide también desde el cuerpo vertebral de C7, se traza una línea perpendicular hacia el piso y debería caer más o menos a la altura de la parte posterior del sacro, ¿sí? Eso es más que nada balance sagital y balance coronal. Perdón, balance sagital también, lo mismo. Es neutro cuando cae en ese lugar, si cae hacia adelante se habla de un balance sagital positivo, y cuando cae por detrás de un balance sagital negativo. Lo mismo, cuando excede los 3-4 centímetros, ese balance sagital es cuando empieza a dar síntomas y es clínicamente importante para el paciente. Hasta los 3-4 centímetros, por lo general, por medio de diferentes mecanismos de compensación, uno lo puede tolerar bien sin dar síntomas. Lo otro muy importante cuando hablamos de columna es el examen físico, y más allá de la palpación o el dolor y eso, es la parte neurológica, ¿sí? Tenemos que saber evaluar bien las raíces nerviosas, los reflejos, la movilidad, la sensibilidad, para entender qué nervio puede estar fallando o qué puede estar pasando a nivel de compromisos radiculares o compromisos medulares. No me voy a tener en este cuadro específicamente, pero sepan que hay que evaluar cada raíz y evaluar desde el punto de vista motilidad, sensibilidad y reflejos. Lo mismo tanto para el examen físico y la parte lumbar. Y nosotros usamos una cosa que se llama la escala motora de Daniels, que es la que nos permite evaluar la fuerza y también, sobre todo, evaluar en el tiempo, ¿sí? Es la forma que nosotros tenemos de ver si el paciente está empeorando o no. Para eso se mide de 0 a 5, 0 es cuando no hay contracción, 1 es cuando hay como fasciculaciones, 2 es cuando vence la gravedad, 3 es cuando, no, perdón, tiene movimiento pero sin gravedad, 3 es cuando vence gravedad, 4 es contra cierta resistencia y 5 es un movimiento normal contra máxima resistencia. Dentro de los estudios complementarios más importantes, siempre se empieza con la radiografía, ¿sí? Siempre la radiografía es importante, no importa cuál sea la patología, tenemos que evaluar tanto en el frente como en el perfil los espacios discales, los cuerpos vertebrales, la apófisis espinosas, los forámenes, como se marca ahí, que son los por donde salen las raíces nerviosas, o sea que la radiografía siempre es el primer estudio que pedimos. Y cuando queremos evaluar esto, que es el disco, la mejor forma de evaluar, lo que mayor sensibilidad y especificidad tiene, es la resonancia. Muchos habrán hablado o habrán escuchado hablar de la hernia de disco. La hernia de disco, lo que hay que entender es que la hernia de disco tiene como diferentes estadios o diferentes evoluciones según cómo se va gastando el disco, ¿sí? Lo primero que le pasa al disco es que se degenera, luego se genera lo que se llama un prolapso o una protrusión, que es cuando el disco se empieza como a aplastar, pero sigue contenido, ¿sí? El núcleo pulposo está contenido por el anillo fibroso. Cuando ese anillo fibroso se rompe, cuando se genera lo que se llama una extrusión, que el núcleo pulposo sale, esa gelatina sale y se mete en la zona del canal, y finalmente cuando ese núcleo pulposo se desconecta
del disco previo se llama un secuestro. Ahora, después vamos a ir viendo algunas imágenes que por ahí ayudan a entender más fácil. Esta es una de ellas, esta es la resonancia. Esto es un corte a la izquierda, es un corte sagital. A ver, esperen un segundo si puedo poner. Si puedo poner la. Bueno, este es un corte sagital a la izquierda. Fíjense que los cuadrados más grandes son las vértebras y lo que está hiperintenso son los discos. ¿Sí? Los discos normalmente se tienen que ver hiperintensos, rodeados por un borde negro, que es el núcleo, el anillo fibroso, y lo hiperintenso es el núcleo pulposo. Fíjense que el cuarto disco, entre la cuarta y la quinta vértebra, está primero hipointenso, se ve totalmente negro, y además está protruido hacia atrás, tiene esa pelota que se llama protrusión. Los otros dos cortes son dos cortes axiales, ¿sí? El que está más arriba es un corte axial normal, donde lo que está marcado como 1 es el disco, que es un disco sano, lo que está marcado como 2 es la salida de la raíz, ¿sí? O sea, el nervio que está saliendo de la columna, lo que está marcado como 3 es las facetas articulares, y lo que está marcado como 4 es lo que se conoce como el ligamento amarillo, que es lo que es un ligamento de la columna que une las láminas. En el otro corte axial, fíjense que es totalmente diferente y cómo se ve la protrusión que comprime tanto la zona del saco como la salida de la raíz nerviosa. Entonces, pasando un poquito más a las patologías en sí, la causa más frecuente por lejos de consulta en el consultorio de columna es la patología lumbar y la lumbalgia, ¿sí? La mayoría de ellas son de causa desconocida, o sea, el 80% son de causa desconocida, es un poquito más frecuente en mujeres, y se van a dar la presencia de hernias o de protrusiones o discos gastados en 1 de cada 1000 personas, ¿sí? Tenemos que saber que el dolor lumbar tiene diferentes causas, dentro de las cuales las mecánicas son por lejos las más frecuentes, y ellas pueden tener o no compromiso radicular, y después están las menos frecuentes, como pueden ser las inflamatorias, por procesos infecciosos, por procesos autoinmunes, por neoplasias, y otras mucho menos frecuentes como la fibromialgia o la enfermedad de Paget. Quédense que las más frecuentes de todas son las mecánicas, ¿sí? La degeneración discal, la degeneración discal es una cosa multifactorial, pero sobre todo tiene que ver con la parte genética y con la parte del paso del tiempo, por lo cual es algo contra lo que nosotros no podemos hacer nada. A partir de los 20, 25 años, los discos empiezan a degenerar a diferentes ritmos, a diferente velocidad según la genética de cada persona, pero ya empieza a generarse un proceso de degeneración. Por lo cual, tener patología discal o discos gastados en una persona es algo muy frecuente de encontrar, pero no quiere decir que siempre sea sintomático. Las lumbalgias se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Las agudas, que son las que duran aproximadamente menos de 6 semanas, y las crónicas, cuando ya duran más de 12 semanas. Se caracterizan habitualmente por dolor lumbar paravertebral, por lo general están peor con la bipedestación, mejoran con el decúbito, los pacientes cuando se acuestan, el peso no pasa por la columna y por lo tanto el dolor cede, y después pueden o no tener irradiación a miembros inferiores según haya o no compromiso radicular o haya o no una hernia de disco. El dolor irradiado puede ser por la cara posterior de la pierna, del muslo de la pierna y hasta el pie, que es lo que se conoce como lumbociatalgia, por el compromiso del nervio ciático, y cuando el compromiso es del nervio crural, que por lo general son hernias más altas, el dolor se irradia hacia la ingle y hacia la cara anterior del muslo hasta la rodilla habitualmente, eso es una lumbocruralgia. Algunas maniobras, aparte del examen físico normal que tenemos que hacer, que es palpar la parte lumbar, asegurarnos que no tenga síntomas urinarios, asegurarnos que no tenga puño-percusión lumbar positiva, evaluar la parte sensitiva, motora y todo lo que charlamos antes. Algunas maniobras un poquito más específicas para la parte lumbar son la maniobra de la SEC, que también seguramente ya la conocen, es levantar la pierna del paciente del lado afectado, menos de 60 grados, por arriba de los 60 grados ya puede ser positivo y no significar que tenga un compromiso radicular, sino simplemente que genere dolor por levantar mucho la pierna. Bragard es cuando la sensibilizamos haciendo hiperflexión dorsal del pie, eso es para un paciente con sospecha de una lumbociatalgia. Y cuando hay un paciente con una lumbocruralgia, está la maniobra de Wasserman, que es con el paciente en decúbito ventral, o sea, boca abajo,
le flexionamos la rodilla y traccionamos el muslo hacia arriba. Es positiva cuando, estas dos maniobras son positivas obviamente cuando se reproduce el dolor irradiado, ¿no? El estudio complementario de elección para patología lumbar o para patología discal es la resonancia de disco. La degeneración discal, como les dije antes, es algo súper frecuente. 35% de las personas entre 20 y 45 años ya tienen algún disco gastado, y en el 100% más allá de los 50 años. O sea que imagínense que es algo súper frecuente tener un disco gastado, un disco negro, un disco protruido. Pero no todo disco negro, todo disco gastado es sintomático, y mucho menos todavía es de tratamiento quirúrgico, de algún tipo de tratamiento. En menor medida se usa el centellograma o el electromiograma y la tomografía. La tomografía, hoy por hoy, esto le quería mostrar también, esto es otra resonancia. Fíjense que esto ya no es una protrusión, sino que es una extrusión. Fíjense cómo se rompió el anillo fibroso y todo el material, toda la gelatina, migró y se fue hacia el canal. Esto es un ejemplo bien de una extrusión. De vuelta, ahí están los cortes axiales, fíjense cómo el pedazo de disco está extruido y migrado hacia abajo, hacia caudal. La tomografía también se usa mucho, hoy se usa cada vez más. La tomografía, más allá de cuando queremos descartar una patología traumática, fracturas y eso, en patología degenerativa, tiene dos grandes usos. Uno es identificar el grado de artrosis que puede tener un paciente a nivel de las facetas, y otra cosa es una cosa que se llama neumodisco, ¿sí? Fíjense ahí que entre la cuarta y la quinta vértebra se ve como una imagen de vacío, ¿sí? De aire justamente en la tomografía, que es lo que conoce como neumodisco. El disco, cuando se empieza a gastar, empieza a tener aire, y eso en la tomografía se puede ver. Los discos normalmente en la tomografía se ven como todos los demás, que se ven, no se ve ninguna imagen negra o de vacío o de aire. Eso también, por eso hoy se usa mucho también la tomografía. Cuando hay neumodisco ya nos habla de inestabilidad, que eso es otra causa también importante de dolor. Y lo otro que mencionábamos era el electromiograma y el centellograma. El centellograma por lo general se usa cuando queremos descartar patología infecciosa, patología neoplásica, metástasis, ese tipo de cosas. Y el electromiograma se usa para evaluar cuando hay radiculopatías, para ver si hay compromiso radicular. El electromiograma básicamente lo que hace es estimular las raíces nerviosas y ver si están comprimidas a nivel de la columna y están siendo afectadas, ¿sí? Entonces, dijimos que es una patología súper frecuente y que la mayoría de las veces el tratamiento de la lumbalgia va a ser simplemente un tratamiento conservador. La mayoría de los pacientes van a mejorar con tratamiento con reposo, con analgésicos, con kinesiología. Habitualmente lo que más sirve es la combinación de algún antiinflamatorio con algún relajante, ¿sí? Por lo general los corticoides, la vitamina B12 se utilizan en pacientes que tengan compromiso radicular, o sea, lumbociatalgias o lumbocruralgias. Como les dije antes, habitualmente todo un proceso de un dolor lumbar puede durar entre 4 y 6 semanas, o sea que el paciente va a tener dolor durante un tiempo prolongado, no se cura de un día para el otro. Y cuando la cuestión avanza y no mejora con el tratamiento conservador, algunas de las otras cosas que tenemos disponibles son lo que se conocen como bloqueos radiculares, que son infiltraciones a nivel donde está la hernia, y el último caso, cuando ya no mejoró con nada, la opción es la cirugía, ¿sí? Habitualmente un paciente con una hernia de disco sintomática se lo espera mínimo 3 meses que no haya respondido al tratamiento conservador como para plantear una cirugía, salvo que presente alguna patología, algún signo de alarma, como puede ser un déficit motor, un paciente que esté perdiendo fuerza en la pierna o algo. En ese caso, la cirugía se hace antes por una cuestión de urgencia para descomprimir el nervio. Pero si el paciente solamente tiene dolor, habitualmente se le espera más o menos 3 meses antes de pensar en una cirugía. Cuando hablamos de cirugía, acá hay dos grandes opciones siempre. Una es sacar simplemente el pedacito de disco que está extruido, como lo vimos antes, que se llama microdisectomía. Y cuando ya hay un disco más gastado, que tenga neumodisco, que tenga artrosis, lo que se hace es lo que se llama una artrodesis. Este es un ejemplo de una microdisectomía. Fíjense que es un paciente que tenía una extrusión discal L3, L4. Esto venía del disco de arriba, se extruyó el fragmento y se migró hacia el canal. Y lo que se hace es una microdisectomía, es un abordaje chiquitito, y se saca solamente el pedazo de disco. Lo que está a la derecha es la resonancia control postoperatoria, donde ya no está el fragmento de disco extruido, ¿sí? Diferente es cuando ya la patología es mucho más degenerativa. Este es otro paciente. Fíjense el grado de desgaste que tienen los últimos 2 discos de la columna, con artrosis, con protrusión. Eso ya no es factible de hacer una microdisectomía, por lo cual lo que se hace es una liberación y artrodesis.
¿Qué quiere decir liberación de artrodesis? Básicamente es descomprimir la zona del canal donde están apretados los nervios, se ponen lo que llaman unos separadores intersomáticos entre las vértebras que le vuelven a dar altura, que son eso que ven en las radiografías como dos linitas entre las vértebras, esos son los separadores intersomáticos, y como uno ya no tiene el disco y genera inestabilidad y todo eso, tiene que hacer una artrodesis, que es una fijación de las últimas vértebras. En este caso fueron las últimas dos espacios discales. Más o menos vamos ahí. Avísenme. Sí, vamos bien. Vale. Tengo una pregunta. El Sí. tratamiento con kinesiología para las hernias, ¿qué se puede saber? Sí. A ver, lo que es importante entender es que la patología discal, una vez que está, ya va a estar siempre. O sea, vos la hernia la vas a tener siempre. Por ahí algo que no dije es que las hernias más grandes, sobre todo las extrusiones y eso, se reabsorben. Un 80% se pueden reabsorber. O sea, vos podés tener esta hernia, por ejemplo, y por ahí, si el paciente anda bien y no le duele, por ahí en 6 meses o un año uno repite esta resonancia y estaría más chiquito. Este paciente particularmente estuvo 3 meses, no mejoraba, estaba con dolor, no mejoraba, y obviamente hubo que operarlo. Pero a veces un 80% de las hernias, sobre todo las extrusiones, se pueden reabsorber solas en el tiempo. Pero el disco, una vez que se gasta, ya está gastado y no va a volver para atrás. Entonces, como el disco solo, el disco degenerativo, el disco negro, eso genera dolor, el tratamiento kinesiológico básicamente tiene dos partes. La parte de fisiatría, ¿sí? Que es la parte de por ahí más local, donde le pueden hacer masaje, le pueden hacer tratamiento con magneto, ondas cortas y todo eso, que son formas de generar analgesia, electroanalgesia, eso busca analgesia. Pero la parte más importante cuando uno manda a un paciente a hacer kinesiología o rehabilitación es la parte de la parte muscular. ¿Sí? El paciente que tiene un disco negro, que tiene problema de columna, tiene que darle mucha importancia a la rehabilitación muscular. Y hay una cosa de la que es más importante todavía, es lo que se llama el core, que es como el núcleo, ¿sí? Cuanto más fuerte tenga todo lo que compone el core, que son todos los músculos abdominales, los espinales, los glúteos, todo eso hace de una faja interna a la columna y compensa esos discos gastados, ayudando a mejorar el dolor. ¿Se entiende? O sea que fundamental en la rehabilitación en la kinesiología es la parte muscular. A lo que más bolilla hay que darle siempre es a la parte muscular. El otro gran motivo de consulta es la cervicalgia, ¿sí? El dolor de cuello es algo muy frecuente, y pasa algo muy parecido, ¿sí? Va a tener múltiples causas, de las cuales la más frecuente de todas es la muscular. O sea, por lejos la causa más frecuente es un paciente que tenga una contractura muscular y nada más, y tenga un dolor cervical y no tenga ninguna hernia disco asociada, ninguna patología artrósica ni nada. Pero también están las causas de hernia de disco, degenerativas, traumáticas, y menos frecuentes las neoplásicas, los tumores y las costillas cervicales. Esas son mucho menos frecuentes. Por lejos la causa más frecuente es la causa muscular, y le sigue en frecuencia, obviamente, la hernia de disco cervical. La clínica es muy parecida, ¿sí? Los pacientes habitualmente pueden tener dolor. ¿En qué regiones puede doler el cuello cuando vos tenés una hernia de disco? ¿Sí? Más allá del... yo me voy a hablar un poquito más específicamente de la hernia de disco cervical, no del dolor muscular o contractura por malas posturas, por uso de celular y eso, sino específicamente de un dolor cervical producto de hernia de disco. El dolor cervical por una hernia de disco puede variar y puede doler desde la base del cráneo hasta la zona de los omóplatos, ¿sí? O sea, entre los omóplatos, entre las escápulas, incluso se puede irradiar hasta la zona de las axilas, ¿sí? Eso va a depender de dónde tenga la hernia de disco. Cuanto más alta, más altos van a ser los síntomas, y por lo general las hernias bajas, entre C5, C6, C6, C7, habitualmente pueden doler entre las escápulas, e incluso se puede irradiar el dolor hasta abajo de las axilas. Eso es importante saberlo. Cuando el dolor la hernia es más alta, C2, C3, C3, C4, que de por sí son menos frecuentes, entonces el dolor es mucho más alto, es en la parte alta del cuello, se puede incluso irradiar un poquito hacia la zona de los oídos, un poco incluso hacia la zona temporal. Y obviamente cuando hay compromiso radicular, el dolor se puede irradiar hacia los brazos, ¿sí? Que sería como una ciatalgia del brazo, por decirlo de alguna forma, que es mucho más conocida. Las náuseas por lo general están asociadas con el dolor y no con la hernia de disco, ¿sí? La hernia de disco en sí no produce ni náuseas ni vómitos, pero hay pacientes con dolor muy intenso que pueden sentir náuseas o vómitos. Lo mismo que los mareos o el vértigo. Los mareos y vértigos no son un síntoma en sí de la columna cervical ni de las hernias de disco, sino por lo general están más asociadas con el dolor. Y las cefaleas sí, sobre todo las hernias altas,
entre C2, C3, C3, C4, pueden dar cefaleas sobre todo occipitales y cefaleas un poquito más hacia la región temporal. Las cefaleas frontales no son de causa cervical, ¿sí? Hay que descartar otras causas, migrañas, tensionales, problemas de la vista, diferentes cosas. Cefaleas por causa cervical tienen que ser posteriores. De vuelta, los estudios complementarios, siempre lo primero es la radiografía. También usamos mucho la resonancia para todo lo que es patología discal, tomografía, electromiograma y centellograma. Lo que quiero por ahí destacar de la parte de la radiografía es algo que se llama la rectificación cervical, que por ahí han escuchado hablar, o por ahí alguno ha sufrido o ha tenido algún problema cervical. La rectificación cervical es la pérdida de la lordosis fisiológica de la columna cervical que vimos en las primeras diapositivas. Como la columna cervical normalmente tiene una lordosis, cuando esa se pierde se llama rectificación. Por lo general la rectificación está asociada más que nada a la parte muscular y postural de la columna, y puede tener alguna incidencia en los síntomas, pero lo más importante de entender es que la rectificación cervical está estudiado y ya se sabe que no incide en el desgaste discal. O sea, paciente con rectificación cervical no es más propenso a tener una hernia de disco por tener rectificación cervical. Simplemente puede tener dolor o no si tiene rectificación. Porque también es algunas veces, igual que la degeneración de los discos, la rectificación cervical está en un montón de gente y no tiene síntomas. Esto es una resonancia de columna cervical normal, fíjense, es un corte sagital de vuelta, donde se ve los cuerpos vertebrales, los discos hiperintensos, fíjense que todos se ven hiperintensos, que todos terminan al borde, ninguno protruye, ninguno está bombado, ni nada por el estilo. El cordón gris es la médula, y lo blanco es líquido cefalorraquídeo, o sea, que cubre la médula. Esto es una resonancia ya patológica. Acá hay dos cosas. En la parte más alta, en las primeras vértebras, fíjense que ya se ve degeneración discal y se ve una pequeña protrusión. Y en la parte más baja se ve como algo desde posterior que está protruyendo hacia el canal. Eso es artrosis, ¿sí? La artrosis es posterior y los discos están anteriores. Cuando la compresión viene de atrás es por artrosis entre las facetas de la columna. Cuando la compresión viene por adelante es por degeneración del disco. El tratamiento es básicamente lo mismo. Siempre se empieza con el tratamiento conservador. Las hernias cervicales de por sí son menos frecuentes y todavía un porcentaje más alto andan bien con el tratamiento conservador. O sea, es mucho más frecuente operar una hernia lumbar que una hernia cervical. Eso básicamente tiene que ver con que la columna cervical no es una columna de carga, ¿sí? No le pasa peso prácticamente por la columna cervical, simplemente aguanta el peso de la cabeza, diferente de la columna lumbar, que es una zona de carga y tiene que soportar mucho más peso. Entonces, de vuelta, se usan analgésicos, se usan corticoides, miorelajantes, kinesiología, la inmovilización que se puede hacer con un collar de cervical, los bloqueos también tienen su uso, y el tratamiento quirúrgico es muy parecido. Se pueden hacer desde simplemente microdisectomías, o sacar el pedacito de disco herniado, hasta una artrodesis. Obviamente ¿qué tipo de artrodesis? Obviamente la columna cervical se puede abordar por adelante o por atrás, o sea, a través del cuello por acá adelante, por el borde anterior del esternocleidomastoide uno puede llegar hasta la columna por adelante, que es un abordaje mucho menos cruento y mucho menos doloroso, y hay diferentes patologías que van a requerir un abordaje posterior, ¿sí? O sea, desde atrás. Eso es algo mucho más específico que ustedes no tienen que saber, pero sepan que cuando una hernia de disco cervical no anda, el tratamiento puede incluir una microdisectomía o, igual que en la parte lumbar, una artrodesis. Este es un ejemplo de una artrodesis cervical por vía anterior, ¿sí? Este paciente tenía una hernia de la 5 y la 6, se hace un abordaje anterior, se llega por la columna adelante, se saca la hernia de disco desde adelante, y a donde estaba el disco que se sacó se pone lo que se llama una celda que separa las vértebras y mantiene el espacio discal. Eso, una pregunta, ¿por qué no se usan celdas en las hernias lumbares? Sí. O sea, ¿por el peso? ¿Por el mismo peso? No, sí se usan, nada más que son diferentes. Sí, espera que te muestro. Estas celdas son un poquito más chiquitas, obviamente, porque es la parte cervical, pero en la parte lumbar, lo que vos te referís, ¿por qué no se usa solo la celda y sí se ponen los tornillos? Claro. Bien. O sea, porque cuando vos le pones la barra con los tornillos perdés movilidad, en cambio con la celda no. Sí, la celda también. La celda es para hacer artrodesis. Cuando se hace artrodesis, Ah, perdés movilidad. Pero como bueno, decís vos, en la parte lumbar, solo con la celda no aguantan. Ya está demostrado claro, que no sirve y hay que agregar los tornillos. Las de una, ok. dos cosas generan artrodesis y por lo tanto perdés la movilidad en ese segmento. Bien. Bien. Vamos a pasar a la otra.
Y les pongo la otra clase. Bueno, eso más o menos bien. Sí. Vamos a hablar de escoliosis ahora. Un poquito más. ¿Ven ahí, si no? Sí. Bueno. Escoliosis. La escoliosis, lo primero que tienen que saber es que es una deformidad tridimensional, o sea que la columna está rotada tanto en el plano sagital, en el plano frontal y en el plano axial, o sea la columna se deforma en todos los planos. Y mínimo tiene que tener un valor de 10 grados, que después vemos cómo medirlo, para que se considere escoliosis. Hay un montón de pacientes que tienen alguna pequeña desviación de la columna, pero no se considera escoliosis. Hay desviaciones fisiológicas, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Y las escoliosis pueden ser estructuradas o no estructuradas. Hay pacientes que tienen una actitud escoliótica, simplemente que no tienen una alteración en la forma de la columna o en la estructura de la columna, sino que son corregibles por el paciente. La causa más frecuente puede ser una discrepancia de miembros inferiores. Fíjense en el dibujito del costado, un paciente con una pierna más corta que la otra, si se tuerce, si pisa, obviamente la columna se torna escoliótica, pero si uno le compensa esa diferencia que tiene, la columna se endereza y está normal de vuelta, entonces el problema no está en la columna, está en otro lado. Esas son las escoliosis no estructuradas o escoliosis funcionales. La escoliosis estructurada, obviamente, son las que tienen una patología y hay una alteración en la columna. Hay una gran clasificación, que es esta, que es una clasificación según la etiología. Se clasifican en neuromusculares, degenerativas, congénitas, idiopáticas y otras, por decirlo de alguna forma, pacientes con tumores, con infecciones. ¿Sí? Las más frecuentes por lejos son las idiopáticas, es en las que más nos vamos a centrar. Les voy a hablar un poquito así muy por arriba de las otras. La neuromuscular son los pacientes que tienen alguna patología neurológica o musculoesquelética, parálisis cerebrales, mielomeningocele, distrofias, ¿sí? Y lo que producen estas escoliosis es una pérdida de la estabilidad y del balance. No, son pacientes que no pueden controlar el tronco, que tienen dificultad para sentarse o incluso de complicaciones respiratorias. ¿Cuál es la característica de estas escoliosis? Ahora vamos a una radiografía, es que son curvas lumbares o toracolumbares que tienen una forma de C muy grande, y que a pesar de la pubertad o de cuando termina el crecimiento del paciente, siguen progresando. Por lo cual el único tratamiento definitivo para estos pacientes es la cirugía. ¿Sí? Entonces fíjense, esto es lo que se llama un espinograma. Este es un paciente neurológico que tiene una escoliosis neuromuscular. Fíjense que es una única curva muy grande en forma de C, y esto al paciente le comprime un pulmón prácticamente, por lo cual le trae complicaciones respiratorias, y lo otro que le complica mucho estar sentado. Son pacientes por lo general no deambuladores, que están en silla todo el tiempo, y esto les puede generar escaras, les puede generar que se lastimen la zona del tronco donde está la cadera con el tronco. Entonces, estos pacientes, la única forma de frenar esta escoliosis y que no siga progresando y que no traiga complicaciones, es haciendo una cirugía con una corrección. ¿Sí? La escoliosis del adulto. La escoliosis del adulto son las escoliosis que se generan por el desgaste de los discos que vimos antes. Son pacientes que previamente no tenían escoliosis o tenían una escoliosis leve y empiezan a progresar más allá de la madurez esquelética. Por lo general se dan pacientes mayores, más de 50 años, se asocian mucho con artrosis, con degeneración de los discos, y su compromiso más importante es en el plano sagital. ¿Sí? Entonces fíjense esto, acá hay un paciente donde tenemos un espinograma de vuelta. A la izquierda está la vista de frente, o sea, el plano coronal tiene una pequeña escoliosis en la parte lumbar, pero fíjense, en el plano sagital, que no se ven esas 4 o 3 curvas que nosotros vimos antes al principio, ¿sí? O sea, el paciente prácticamente en la parte lumbar no tiene lordosis, y eso es lo que más preocupa. Y si midiésemos el balance sagital, que yo acá no se los marqué, el paciente está desbalanceado desde el punto de vista sagital. Las escoliosis congénitas son las que están desde que nacen, ¿sí? Los pacientes que nacen ya con la escoliosis, por lo general está asociado no con otras malformaciones, como por ejemplo ahí yo puse los neogigantes o mielomeningocele, y por lo general tienen que ver con factores maternos o genéticos. Ahora, ¿por qué se producen? Porque hay un defecto en la formación o segmentación de la columna, ¿sí? O sea, falla algo durante el desarrollo de la columna en la panza, que hace que después la columna no esté sana y crezca con escoliosis. ¿Cuáles son los factores que van a influir en la progresión? Primero, dónde esté la malformación, la edad del paciente, ¿sí? La mayoría del crecimiento de la columna se da en los primeros 5 años, o sea, el 60% de la altura final de la columna se da en los primeros 5 años, por lo cual
cuanto más chica es la escoliosis, más riesgo de progresión tiene. Y el tipo de anomalía. Esos son todos los tipos que podemos encontrar. Podemos tener hemivértebras con una barra, hemivértebras segmentadas, hemivértebras en cuña, barras, semibarras, barras no segmentadas, diferentes cosas. Esto no hace falta que tampoco lo sepan perfecto, pero estos son los diferentes tipos de defectos en la segmentación o defectos en la formación de las vértebras que pueden producir escoliosis congénitas. El tratamiento, básicamente, según el tipo de lesión que uno tenga, puede ser desde simplemente observarlo o usar un tratamiento con un corsé hasta una cirugía. No se detengan tanto acá, sepan sobre todo que existen las escoliosis congénitas y por qué se producen, por defectos en la formación o segmentación de la columna. Estos son ejemplos de cirugías, pero bueno, a ver, por ahí se ve bien, por ahí lo entienden bien. Fíjense que a la izquierda hay un espinograma, se ve lo que llama, y acá la que está magnificada se ve como simplemente una hemivértebra. ¿Ven que se ve un cuadradito chiquitito? Se formó solo un lado de la vértebra. ¿Qué es lo que pasa? Eso empieza a crecer, pero el otro lado no crece y eso produce la escoliosis. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se saca simplemente ese pedacito de vértebra y entonces ya el paciente tiene una vértebra menos, que no pasa nada, pero ya no tiene eso que le estaba generando la escoliosis. Y ahora sí, las escoliosis idiopáticas, que dijimos que eran por lejos las más frecuentes de todas, son el 80% de todas las escoliosis, más frecuentes en mujeres, son de causa multifactorial y se dividen en infantiles, juveniles y adolescentes. Las más frecuentes de todas son el adolescente, son el 80 al 85% dentro de las idiopáticas. Las curvas van a variar, pueden ser torácicas izquierdas en las infantiles, torácica derecha en los adolescentes. Las infantiles, obviamente, por una cuestión de edad, son las que mayor riesgo de crecimiento, de progresión tienen. Y, por lo general, las juveniles y adolescentes no se asocian con ninguna otra patología. Las infantiles pueden asociarse con alguna otra cosa, como displasia de cadera, anomalías cardíacas o alguna alteración cognitiva. ¿Cuáles son los factores más importantes para que progrese una curva? Estos que están acá. Hay mayor riesgo de progresión en mujeres, antes de la menarca, con el signo de Richter 0, que ahora vamos a ver bien qué es, pacientes que tengan curvas dobles, pacientes que tengan curvas torácicas, y obviamente cuanto mayor el ángulo sea de la curva, mayor riesgo de progresión. ¿Qué tenemos que evaluar en un paciente? ¿O cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero y principal es la clínica y el examen físico. Por lo general, los pacientes con escoliosis idiopática adolescente consultan por la deformidad, no por dolor. Si refieren dolor, por lo general hay que sospechar otra causa o algo más. O sea, no pensar una escoliosis idiopática. En los adultos, por lo general sí, ya consultan más por dolor, por síntomas neurológicos, y mucho menos frecuentemente por la deformidad. El examen físico es importante hacerlo el paciente en ropa interior, ¿sí? Para poder verlo bien de espaldas, evaluar los hombros, las escápulas, las crestas, el triángulo del talle, ¿sí? Fíjense en el paciente ese cómo se ve la simetría del triángulo del talle, palpar las apófisis espinosas y obviamente el examen neurológico siempre tiene que estar presente. La maniobra de Adams es súper conocida, también la deben haber visto en semiología alguna vez cuando cursaron, que nos permite diferenciar entre una escoliosis y una actitud escoliótica, o sea que es súper importante esta maniobra. ¿Cómo se hace? Se hace con el paciente con las piernas juntas, se le pide que se incline el tronco hacia adelante, ¿y qué buscamos? Si hay giba o no, ¿sí? O sea, si hay giba, hablamos de una escoliosis. Si no hay giba, por lo general es una actitud escoliótica y cuando él va para adelante se corrige. La giba puede ser dorsal, cuando la escoliosis es torácica, ¿sí? Como se ve ahí, o una giba lumbar, cuando la escoliosis es lumbar. La giba lumbar pasa mucho más desapercibida y por lo general lo que se ve más es la simetría del triángulo del talle, como también está marcado ahí. Desde el punto de vista imagenológico, lo que se usa acá básicamente es lo que se llama espinograma. El espinograma es una radiografía... esto lo voy a decir antes. La resonancia se usa por lo general en pacientes con escoliosis degenerativas o descartar una cosa que se llama médula espinal anclada. Esto no se traben tanto acá, sepan que siempre en un paciente, antes de operarlo de una escoliosis, hay que pedir una resonancia para ver que no tenga ninguna patología medular o ninguna patología asociada, como un árbol Chiari o una médula anclada. Dijimos que lo que más se usa es el espinograma. El espinograma es una radiografía de frente y perfil de la columna completa. Se tiene que ver desde el occipital hasta las caderas, ¿sí? Esto es un espinograma normal, ya lo habíamos visto, con su balance sagital y su balance coronal, ¿sí? ¿Por qué es importante el espinograma? Vamos a evaluar todas estas cosas. ¿Qué tipo de curva podemos tener? Torácica, toracolumbar, lumbar o dobles curvas. La magnitud, que esto me parece es muy importante que lo sepan y lo entiendan. ¿Cómo se mide la magnitud de una curva?
midiendo lo que se llama el ángulo de Cobb. ¿Cómo se mide el ángulo de Cobb? Para medir el ángulo de Cobb, nosotros tenemos esta escoliosis, tenemos que identificar las vértebras límite inferior y superior. ¿Cómo sabemos cuáles son esas vértebras? Son las vértebras que más miran hacia la concavidad de la curva, ¿sí? O sea, las vértebras que en sus platillos apuntan más hacia la concavidad de la curva, esas son las vértebras límite superior e inferior. Una vez que tenemos esas vértebras límites, las marcamos una línea perpendicular a esa, y el punto donde se cruzan, eso es lo que se conoce como el ángulo de Cobb, ¿sí? Y la magnitud de la curva. De vuelta, otro ejemplo. Ahí identificamos las vértebras, marcamos las vértebras límite superior e inferior de cada curva. Y bueno, yo acá les puse los valores, pero más o menos se entiende. ¿Eso se entiende? Porque eso es importante que lo sepan. Sí, sí. Sí, se entendió. Y lo otro muy importante cuando ya pensamos en que hay que operar una columna es lo que se llaman las imágenes en bending, ¿sí? Es lo mismo que un espinograma, pero al paciente se le pide que se incline hacia un costado y hacia el otro. Esto desde el punto de vista, a nosotros, ¿por qué nos interesa? Porque nos habla de la flexibilidad de la curva, que nos va a determinar un par de cosas a la hora del tratamiento quirúrgico. Fíjense de vuelta, en el medio está un espinograma de frente normal, y a los costados están los bending, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y fíjense cómo las curvas se corrigen. La de arriba, cuando se va hacia la derecha, pasa de 28 grados a 12, y la de abajo pasa de 14 a 4. La rotación, obviamente dijimos que la escoliosis era una deformidad tridimensional, o sea que también están rotadas las vértebras. Para eso se usa el método de Nash y Moe. Nada más sepan eso. Y se mide en la vértebra ápice. ¿Cuál es la vértebra ápice? Esto también es muy importante que sepan identificar. Es la vértebra que está más alejada de la línea media. O sea, la vértebra que en la curva, si uno trazase una línea media, que ya dijimos cuál era la línea media, que iba desde el C7 al sacro, es la vértebra que esté más alejada de eso. Esa es la vértebra ápice. Ahí se mide el grado de rotación que tenga la curva. Y la maduración ósea. Para determinar la maduración ósea hay diferentes cosas. Lo que más se usa es lo que se llama el signo de Risser. El signo de Risser habla de la osificación de la apófisis de la cresta ilíaca, de anterior a posterior. Lo divide en 5 grados. Risser 0 es cuando no está osificada, y Risser 1, 2, 3, 4 es cuando se empieza a osificar, y Risser 5, que está a la derecha, es cuando está osificado completo. Cuanto menos Risser tenga, quiere decir que mayor posibilidad de crecimiento tiene, obviamente. Cuando está más cerca del 5, prácticamente ya no va a crecer más nada, y por lo tanto eso nos habla de que la curva tiene menor riesgo de progresión. Esto también es otra cosa que se usa habitualmente, que es el cartílago trirradiado de la cadera, ¿sí? Que lo mismo también, se va cerrando progresivamente, y cuando está abierto habla de que todavía tiene mucho potencial de crecimiento, cuando ya está cerrado, ya mucho menor potencial de crecimiento. Finalmente, con todo esto que fuimos haciendo antes, mirando el espinograma, viendo el tipo de curva, el grado del ángulo de Cobb, la flexibilidad y las rotaciones, es que se pueden clasificar estas curvas. La clasificación que se usa es la clasificación de Lenke, que es una clasificación del 2001. Es una clasificación súper compleja, es esta que está ahí. Toma en cuenta un montón de cosas, no tienen que saberla, simplemente sepan que la clasificación que hoy por hoy se usa es la clasificación de Lenke. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esa clasificación? Porque, de vuelta, a nosotros las clasificaciones nos sirven cuando nos orientan en el tratamiento. Y esta clasificación lo que hace es orientarnos en el tratamiento. A nosotros nos sirve a la hora de determinar el tratamiento, sobre todo quirúrgico. El tratamiento se divide en 3 cosas: tratamiento, observación, ortopédico y cirugía. La observación para pacientes, dijimos que por debajo de 10 grados no es escoliosis, por lo cual no requiere ningún seguimiento muy específico. Si tiene entre 10 y 20 grados, es importante la parte muscular, volvemos a lo mismo. Ejercicio, fortalecimiento, lo mejor siempre es todo lo que sea que fortalezca el tronco, natación, yoga, ese tipo de cosas son las que más sirven. Paciente con escoliosis igual puede hacer cualquier actividad física, no es algo grave ni peligroso, o sea, puede hacer lo que quiera. Los controles radiográficos son cada 6 meses, y si vemos que la curva progresa por arriba de, ahora vamos a ver qué valor, o si vemos que está progresando 5 o más grados en los controles sucesivos, se puede evaluar el tratamiento con corsé. Si llega a 20-25 grados con la madurez esquelética, o sea que ya terminó de crecer, tiene un Risser 5, por ejemplo, no requiere ningún seguimiento. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que las curvas que terminan en 20-25 grados no tienden a progresar más allá de la madurez esquelética. Las curvas que terminan entre 30 y 40 grados tienen mayor riesgo de progresión, por lo cual hay que controlarse un poquito más de cerca, porque si empiezan a progresar, eventualmente pueden requerir tratamiento quirúrgico. O sea, se controlan un poquito más de cerca, por lo menos una vez cada 2 años o una vez por año. Tratamiento ortopédico, lo que se usa es el corsé.
¿Qué busca el corsé? Que no progrese la curva, ¿sí? O sea, no va a corregir lo que ya tenemos de curva o de desviación, pero busca evitar que siga avanzando. Para poder que un tratamiento con corsé sea efectivo, es muy importante que el paciente sea inmaduro, porque si el paciente ya terminó de crecer, no tiene ningún sentido usar un corsé porque no vamos a prevenir nada. Por lo tanto, se usa en pacientes que tengan RISER de 0 a 2. ¿Qué tan efectivo es el corsé? Mucho, 75% para evitar la progresión. ¿Cuándo se indica? Curvas entre 20 y 40 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de corsé usamos? ¿Cómo funciona el corsé? Vamos a tratar de contestar un par de preguntas. ¿Qué tipo de corsé corresponde? Obviamente hay diferentes corsés para cada tipo de curva. Para las curvas torácicas o toracolumbares se utiliza un corsé que se llama TLCO, que significa ortesis toracolumbo-sacra. Y cuando hay curvas torácicas altas, que es este que está a la derecha que ven en las imágenes, y cuando hay curvas torácicas altas, se usa un corsé de Milwaukee, bastante más incómodo, que lo que hace es sostener, también tiene como un anclaje cervical o a nivel del cuello para controlar la curva esa que es más alta. ¿Cómo funciona el corsé? La curva se tuerce así, ¿sí? Entonces el corsé lo que tienen son como unas almohadillas, como unos soportes que se ponen del lado convexo de la curva y que lo que van a hacer es hacer una fuerza hacia adentro y ayudar a que la columna se enderece. Dijimos que no la van a corregir, pero por lo menos la sostienen. O sea, que las cuñas esas que nosotros ponemos lo que hacen es hacer fuerza hacia adentro para tratar de que la curva no progrese y a veces se puede corregir un poco más o menos, pero no es el objetivo del tratamiento. Fíjense, este es un ejemplo de una espinograma de frente con y sin corsé. Fíjense cómo se corrige. ¿Cuál es el problema? Porque yo digo que no se va a volver para atrás, porque cuando uno le pone el corsé se ve así derechito, pero cuando uno lo saca se vuelve a la que ya tenía de base. Lo importante acá es evitar que progrese. ¿Cuánto tiempo se usa el corsé? Esta es una gran discusión. Antes el corsé se usaba mínimo 23 horas. El paciente tenía que estar 23 horas al día con el corsé, no se lo podía sacar ni para dormir, se lo podía sacar 1 hora al día para bañarse y hacer ejercicio. Bueno, hay un artículo que es muy bueno del 2013, ya tiene 6 años, pero es un artículo, es un estudio prospectivo, randomizado, multicéntrico, que evaluó y comparó el tratamiento de las escoliosis con y sin tratamiento, o sea, con y sin corsé, perdón. Se tomaron 242 pacientes, y se habló de éxito cuando los pacientes llegaban a la madurez esquelética con curvas menores a 50 grados. ¿Qué vieron? Que el 72% de éxito, como yo les dije más o menos antes, de éxito con el tratamiento con corsé. O sea, es efectivo. Incluso el estudio lo tuvieron que interrumpir porque era médicamente no ético seguir con el estudio porque estaban perjudicando a los pacientes que no le ponían corsé. Y que el otro que vieron que es muy importante, que esto es lo que por ahí me interesa más, es que con usar el corsé 13 horas ya había un 90-93% de éxito. O sea que se reduce notablemente la cantidad de horas que se tiene que usar el corsé. Y dentro de esas 13 horas, lo más importante acá es que el uso nocturno es fundamental. ¿Sí? O sea, se tiene que usar 13 horas, pero sobre todo a la noche. Entonces, ¿cuándo usamos el corsé? Curvas de 20 a 40 grados, inmaduros. Lo más frecuente es usar corsé TLCO porque las curvas más frecuentes son las lumbares o las toracolumbares. Tiene que ser un mínimo de 13 horas. ¿Y hasta cuándo se usa el corsé? Hasta que dejó de crecer. Si nosotros lo sacamos y todavía tiene potencial de crecimiento, no sirvió de nada el tratamiento. O sea que a veces son varios años de corsé. Tiene que tener un RISER mínimo 4 o Sander 7, mínimo 4. Y lo que dije antes, que lo más importante es que se use de noche. Por último, la cirugía. Cuando son escoliosis infantiles o juveniles, siempre primero intentamos con el corsé, y si no se logra retrasar la cirugía, se puede hacer dos tipos de cirugías, o una corrección controlada, que se hace por mecanismo de distracción para ir corrigiendo la curva, o cuando las curvas son muy importantes, se hace una artrodesis, que es importante, que la artrodesis sea después de los 10 años. O sea, si tenés una escoliosis en un chico joven que tiene 5, 6, 7 años, uno trata de retrasar la cirugía mínimo hasta los 10 años. ¿Por qué? Porque dijimos antes, la columna crece sobre todo en sus primeros 5, pero sobre todo antes de la madurez ya creció casi la totalidad, entonces ya está más o menos en la altura final, uno ya la puede artrodesar tranquilo. En las escoliosis del adolescente, o sea, las idiopáticas de inicio tardío, se usa la cirugía cuando curvas mayores de 40 grados en pacientes inmaduros, curvas que están progresando a pesar del tratamiento con corsé, y pacientes que tengan curvas más de 50 grados, pero aunque ya hayan terminado el crecimiento, también se recomienda el tratamiento quirúrgico por lo mismo que dije antes, porque esas curvas tienen mucho riesgo de progresar en la madurez, en la adultez. Perdón. El objetivo de la cirugía es corregir la deformidad y lograr un buen balance sagital y coronar,
tratando de no artroderzar toda la columna. Esto es simplemente para que vean un poquito de historia. Así se trataban primero las escoliosis, simplemente con una barra, después empezaron a tratar con barras y alambres, y después se empezó a combinar las barras con los tornillos pediculares, que son lo que se usa hoy, y esto es un ejemplo de un caso, así lo ven un poquito y lo entienden un poco mejor. Este es un paciente que tenía una curva, una doble curva, fíjense que tenía una curva torácica y una curva lumbar, curvas importantes de 54 y 45 grados. Entonces lo que se hace es una corrección de la escoliosis, se hacen diferentes maniobras para hacer una reducción, para corregir la deformidad, y se artrodeza con los tornillos y las barras, ¿sí? Este es un caso donde hubo que artrodezar toda la columna porque las dos curvas eran muy importantes, pero hay otros casos donde las curvas... No, no, perdón. Se me pasó el mismo. Ahí está. A veces las curvas puede artrodezarse simplemente una sola curva y que la otra curva quede libre porque no va a progresar. Eso ya es muy específico el tratamiento, depende de un montón de cosas que si me pongo a hablar de eso se van a volver locos y tampoco tiene sentido que lo sepan. ¿Se entendió más o menos de escoliosis? Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta antes de que pase el otro? Yo te puedo hacer una pregunta. ¿El corset por cuánto tiempo lo indicás? El corsé es hasta que termina de crecer. O sea, imagínate que vos se lo tuviste que poner a los 10 años porque ya tenía una escoliosis muy importante, hasta que vos no veas en la radiografía que tenga un riser, ¿sí? O sea, que está maduro esqueléticamente y no va a crecer más, lo tiene que usar. Y después la última cirugía, ¿cuál es la principal complicación que tiene? El sangrado es importante a veces, y en realidad lo más frecuente que puede pasar es lo que llama una pseudoartrosis, que es cuando, porque vos tenés que toda esa columna se tiene que hacer una masa sólida de hueso, ¿sí? Entonces la complicación más frecuente es que todo eso no se pegue y que los tornillos se aflojen. Perfecto. El punto de vista neurológico también es una complicación importante. Hoy por hoy eso se evita con lo que se llama un monitoreo intraoperatorio. Nosotros tenemos un neurofisiólogo que cuando vos estás operando te dice si la médula vos la estás lastimando o no. Imagínate que tu columna está toda torcida y tu médula está torcida adentro. Y vos de golpe la querés volver a donde estaba antes o donde debería estar. Por lo cual eso para la médula es riesgoso. Entonces, por eso se usa un monitoreo que a vos te avisa si la médula la estás lastimando o no. Entonces, con eso se reducen muchísimo los riesgos neurológicos que por ahí antes eran más frecuentes. Bárbaro. Bueno. Vamos a las fracturas. Yo esto, después ustedes de las clases, si quieren, no sé cómo están haciendo, ¿se la están pasando? ¿Qué están haciendo? Las van a subir todas a un canal de YouTube. Ah, perfecto, listo. Ah, vos decís las diapos. Creo que solo van a subir estas clases. Bien, sí, yo la estoy grabando porque sé que después hay que subirla. Bueno, vamos con fracturas. Bueno, fracturas toracolumbares. Vamos a hablar de estas que son por lejos las más frecuentes. Obviamente también están las fracturas cervicales de la columna cervical alta y las fracturas cervicales de las bajas, por lo cual hay un montón de patología. Yo me voy a centrar en estas que son por lejos las más frecuentes y por ahí las que más me interesa que sepan. ¿Cuál es el gran riesgo de toda fractura de la columna? Que genere esto, ¿sí? Que el paciente se doble y quede con una deformidad. Les voy a mostrar un caso y después hacemos la clase, así también me parece que está bueno. Esta es una paciente que fue derivada al hospital, de 41 años, tuvo un accidente auto versus auto, iba atrás en el asiento del medio, iba con el cinturón a 2 puntas nada más, ¿sí? Ese es el cinturón que es solo por la parte de abajo, no es un cinturón con banda. Es traída en ambulancia, más que nada lo que presentaba era dolor lumbar, no tenía dolor irradiado ni ningún tipo de patología neurológica. Espérenme un segundito, ahí vengo, espérenme un segundo. Dale. Me tocaron el timbre justo. Bueno, no tenía ninguna patología neurológica. Este era el examen físico, fíjense que tenía ahí la lastimadura por el cinturón de seguridad en la parte baja.
el primer estudio que le hacen al paciente porque entra, le hacen directamente una pantomografía, ¿sí? Es decir, que no le hacen primero radiografías, le hacen una pantomografía, y estas son las primeras imágenes, ¿sí? Esto es visto de frente, esto es visto la tomografía de perfil, no parecería tener ninguna lesión de ningún cuerpo vertebral, no se ve ninguna vértebra aplastada ni nada por el estilo. Nosotros, después de que le hacen la pantomografía, igual le pedimos una radiografía y... Fíjense que cuando se hace la radiografía de pie, que la paran para hacerse la radiografía, se ve... Uy, se me colgó todo. Se ve en la radiografía que hay una listesis, que hay una vértebra que está desplazada con respecto a la otra, ¿sí? Que cuando ella se acostaba se reducía, entonces no se veía en la tomografía. Esta es la resonancia, ahora lo van a ver como en la resonancia también vuelve a pasar lo mismo, que cuando ella se acuesta no se ve ninguna lesión, pero acá lo que sí se ve es una lesión del ligamento y del disco, ¿sí? Fíjense que el disco ahí entre la tercera y la cuarta vértebra está roto, ¿sí? Bien. Perdón, ¿puedes marcar en la radiografía dónde estaba lo...? Sí, ahí te va. Dale, gracias. Entonces, ¿ahí ven mi cosita? ¿Mi mouse? Sí. Sí. Bueno, fíjense, acá están las vértebras, ¿sí? Estas son las vértebras, estas son las vértebras, estas son las vértebras, y fíjense que esta vértebra está como inclinada para adelante, y está desplazada con respecto a esta vértebra, ¿sí? ¿Ahí se ve mejor? ¿Ven cómo esta vértebra está desplazada con respecto a esta vértebra? Se luxaba hacia adelante la columna. Cuando lo pongo grande se me pierde el... Bueno, entonces, ¿cuál es el concepto fundamental en fracturas de columna? Es la estabilidad espinal, ¿sí? O sea, que es la capacidad que la columna tiene de mantenerse de pie sin que se produzca ningún daño con las fuerzas normales. Cuando hablamos de fracturas hay dos cosas muy importantes. La estabilidad neurológica, que tiene que ver con toda la parte de déficit motor, sensitivo, reflejos y todo eso, y la estabilidad mecánica, que es lo que hablamos recién, que lo más importante de las fracturas es que cuando se produce una fractura, si nosotros tenemos en cuenta que el 90% casi del peso pasa por adelante de la columna y solo un 30% pasa por atrás, si cuando se produce una fractura aumenta todavía más la fuerza que pasa por adelante, ¿cuál es el riesgo? Lesión de médula. Claro, sí, claro, exactamente. Acá hay dos riesgos más importantes. La lesión de la médula y la deformidad que se quede residual por la fractura en sí, que fractura la vértebra. Las fracturas toracolumbares son patología frecuente, por lo general están asociadas a lesiones múltiples, suelen ser pacientes politraumatizados, con shock, con TEC, con fracturas expuestas. Pueden tener vértebras, más de una vértebra asociada, más de una vértebra fracturada, y la relación entre la parte mecánica y neurológica es la más importante, ¿sí? Las más frecuentes son por accidentes de tránsito, la segunda causa más frecuente son las caídas, y menos frecuentes los deportes y las armas de fuego. En pacientes jóvenes son mucho más frecuentes de alta energía, o sea, los accidentes, deportes y eso. En cambio, los pacientes adultos son accidentes domésticos, caídas de propia altura, y son frecuentemente por osteoporosis, ¿sí? O patológicas. La zona más frecuente que se fractura es entre lo que se llama la charnela, que es la transición entre la parte torácica y la parte lumbar, ¿sí? Entre T10 y L2. Las fracturas entre T1 y T9 suelen ser fracturas estables y poco frecuentes, y las fracturas en la región lumbar baja son también de baja incidencia y por lo general son por flexión y distracción. O sea, pacientes que, por ejemplo, un accidente en auto con un cinturón de seguridad. La clínica siempre la prioridad es el ABCD, ¿sí? Porque como dijimos suelen ser pacientes politraumatizados, hay que inmovilizar al paciente con tabla rígida y collar cervical y rotarlo en bloque y siempre derivarlo a un centro de alta complejidad. Se deriva entonces así, inmovilizados desde el punto de vista cervical y con la tabla espinal, ¿sí? Una cosa importante por ahí para entender sobre todo la inmovilización y eso, es que la tabla espinal, una vez que el paciente llega a la sala, a la emergencia, a la guardia,
no hay que dejarla más de 3 horas, ¿sí? Más de 2, 3 horas. ¿Por qué? Porque tiene mucho riesgo de hacer úlceras o de hacer lesiones en la piel si está muchas horas sobre la tabla. Entonces, una vez que ya está en la guardia, ya está en la cama, se puede sacar la tabla cervical, la tabla rígida, porque no tiene mayor riesgo de lesión, porque la lesión que no se produjo en el accidente es poco frecuente que se produzca una vez que ya el paciente está en donde tiene que estar, obviamente no en el traslado, pero una vez que ya fue trasladado y está en el lugar donde se va a quedar, no tiene sentido que siga con la tabla rígida. La clínica es importante entender el accidente, cuánto tiempo de evolución, el dolor y los síntomas neurológicos son lo más importante en las fracturas. Si hay debilidad, si hay compromiso motor y si hay compromiso sensitivo, ¿sí? Para eso, tenemos la escala de Glasgow para evaluar el grado de conciencia, siempre evaluar piel y partes blandas, una evaluación neurológica completa que siempre decimos que es importante, y para eso hay una cosa que se llama score de Asia y escala de Frankel, que lo vamos a hablar ahora. Escala de Glasgow ya la conocen. Desde el punto de vista sensitiva, hay que evaluar toda la parte sensitiva, tacto ligero, pinchazos, y se clasifica en 0, 1, 2, si está ausente, alterado o normal. La fuerza motora, ya hablamos de la escala motora de Daniels, y según todo eso que vamos recabando información de los diferentes dermatomas y de la diferente función motora de las diferentes partes, está lo que se llama el score de Asia, que permite identificar 5 grados, ¿sí? Se completa como esta tablita, y de acuerdo al puntaje que te da, eso te permite identificar esto que se llama los 5 grados, que puede ser escala de grado A, que es cuando está todo perfecto, perdón, no tiene nada, está totalmente lesionada la médula y por lo tanto no tiene función motora ni sensitiva. Grado B, cuando tiene sensorio incompleto, pero función sensitiva no tiene función motora. Grado C es cuando tiene algo de fuerza. Grado D es cuando tiene fuerza más de 3, y es cuando es normal, ¿sí? Diagnóstico, radiografía siempre, ya lo dijimos antes, siempre empezamos con radiografías completas, frente y perfil. Tomografía acá también es muy importante para ver el grado de compromiso que hay del canal medular, si hay compromiso del muro posterior, y la resonancia obviamente para ver la parte ligamentaria y la parte medular. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de una tomografía, fíjense el desplazamiento del muro posterior y cómo está cerrando el canal y comprimiendo el canal. Hay un montón de clasificaciones para este tipo de fracturas. Yo les voy a hablar por ahí más o menos de estas 3, que son las más importantes. La clasificación de la O, Spine, es la clasificación que más se usa, y las divide en fracturas tipo A, que son fracturas por compresión, fracturas tipo B por distracción, y fracturas tipo C por traslación. A su vez, cada una se divide en A1, A2, A3, o A4 en algunos casos, que tampoco es para que lo sepan específicamente. Y después se incluye una cosa que se llama los modificadores clínicos, que es cuando hay posibilidad de lesión del complejo ligamentario, o M2 cuando hay osteoporosis. ¿Por qué es importante eso? Porque también es importante para el tratamiento. Y después toma en cuenta el estado neurológico. Cuando no tiene ningún síntoma neurológico, hasta una lesión medular completa. Entonces, por ejemplo, son las fracturas tipo A, que se dividen en A1, no se detengan tanto acá, sepan que las A son por fracturas por compresión, que las B son fracturas por distracción, ¿sí? O sea, por flexión y distracción, y las C son fracturas por traslación, ¿sí? Son fracturas donde se luxa la columna. Un ejemplo para que lo entiendan un poquito mejor. Déjame ver una cosa. Vamos a concentrar, tiene varias vértebras fracturadas, pero concéntrense en la fractura de la última vértebra, la L5, fíjense que es una fractura por compresión, se aplastó la vértebra y se separó en 2 fragmentos, ¿sí? Entonces, eso sería una lesión de tipo A tipo A4, porque es una fractura donde se separó en 2 fragmentos. Si tiene compromiso neurológico, por ejemplo, sería un N2 y un M0. Así es como se clasifica, esto quería mostrar con esto. La clasificación de TLIX. ¿Por qué es importante? Porque nos determina tratamiento. Es un score, ¿sí? De severidad toracolumbar, y lo que permite es, según 3 parámetros, que es el tipo de fractura, si es por compresión, por traslación o por distracción, a eso le da un puntaje, si hay lesión o no neurológica, y si hay lesión de los ligamentos. Eso hace una suma según lo que te vaya dando, y te dice que si el puntaje menos de 4, el tratamiento es conservador, más de 4 es cirugía, y 4 es como el gris, donde uno puede determinar de acuerdo al paciente y a diferentes cosas si es para cirugía o no. Específicamente del tratamiento, el tratamiento conservador, el tratamiento quirúrgico y la urgencia. La urgencia, si hay lesión neurológica progresiva, lo ideal es operar en las primeras 24 horas. Si el paciente ya tiene una lesión neurológica instalada y no está progresando, no es tan urgente operarlo porque esa lesión ya está hecha y no va a recuperar por uno más que uno lo opere.
o no tiene mayores chances de operarlo, de mejorar porque uno lo opera. Obviamente no es que va a operar un mes para operarlo, pero no es tanta la urgencia para operarlo. La verdadera urgencia neurológica es si eso está progresando. El paciente llega que mueve todo y a la hora de repente no está moviendo nada, eso es para operar urgente. El tratamiento con conservadores con corsé. El tratamiento con corsé se usa básicamente para fracturas tipo A, o sea, fracturas estables. Se usan las A0, A1 y A3, donde no haya compromiso neurológico ni deformidad. ¿Sí? Se usa el tratamiento con corsé. Habitualmente el corsé que se usa también es el TLCO. Se usa por más o menos 3 meses, y se dice que en pacientes jóvenes no osteoporóticos, en este tipo de fracturas incluso podrías no usar nada. ¿Sí? Pero por lo general se usa corsé. Un apartadito para las fracturas osteoporóticas, que son las fracturas, como dijimos, más frecuentes en pacientes añosos, que se producen por osteoporosis, muy frecuente en la parte alta, entre T8, T12, L1 y L4 son las más frecuentes en mayores de 50 años, y tienen sobre todo una afectación de la calidad de vida en los pacientes porque generan dolor crónico. Para este tipo de fracturas, lo que se puede hacer como tratamiento es lo que se llama una cifoplastía. ¿Sí? La cifoplastía es importante para evitar que la vértebra se siga aplastando y por lo tanto se genere una deformidad, y también sirve para manejar el dolor en pacientes con fracturas que no mejoran del dolor y están doloridos y doloridos. Muy importante acá es que no tenga compromiso neurológico, o sea que no tenga desplazada la médula ni comprimida la médula. Es un procedimiento percutáneo. A ver si anda el video. Lo que se hace en este tipo de procedimiento es, se hacen dos incisiones al costado de la columna, y con esto que es una aguja, que es un trocar o una cánula, se ingresa a la vértebra a través del pedículo, ¿sí? Y una vez que se está dentro del pedículo, con los dos trócares, se hace un control bajo radioscopía, y se va a poner la vértebra un cemento, ¿sí? Que es como, que lo que busca es llenar la vértebra de cemento, evitar que esta vértebra se siga aplastando. Ahí está poniendo el cemento óseo, todo eso va a rellenar la vértebra ahí adentro, y evita dos cosas. Primero, que la vértebra se siga colapsando, y además, como ahora tiene un soporte y no se puede seguir aplastando, deja de doler. Este es el ejemplo de una cifoplastía, ¿ven? Hay una vértebra que estaba aplastada, se le pone el cemento, y uno corrige un poquito la vértebra, la puede llegar a mejorar un poquito en altura, pero sobre todo evita que se siga aplastando. Está demostrado que la cifoplastía tiene muy buenos resultados, y sobre todo en el control del dolor. ¿Sí? Y el tratamiento quirúrgico es para fracturas inestables. Las fracturas tipo B y C seguro que son de tratamiento quirúrgico, y algunas fracturas de tipo A pueden llegar a ser tratamiento quirúrgico. Otros parámetros que se toman en cuenta, por ejemplo, si hay alguna deformidad, si está muy aplastada la vértebra, o si hay lesión neurológica, y obviamente si tiene un TLX mayor a 4. Ahora les Una pregunta, en un paciente con osteoporosis, esa colocación de barras no puede generar más daño porque todas las vértebras van a estar en cierta forma afectadas. Obvio, sí, sí, para nosotros un paciente osteoporótico es un paciente muy complejo, porque los tornillos no van a tomar bien y no van a tener buen agarre, Claro. entonces hay mayor riesgo de que se aflojen, sí, obvio. Hay diferentes formas de evitar que eso pase. Por ejemplo, se puede poner cemento con el tornillo para que el tornillo tome mejor, se puede poner hueso además del tornillo para tratar de que eso tome mejor. O sea, tenemos diferentes técnicas en los pacientes osteoporóticos para que los tornillos tengan mejor toma. Pero sí, el paciente osteoporótico es el paciente más complejo. Pero a veces, inevitablemente, no hay otra alternativa y hay que usar tornillos, y uno se va buscando esas cosas para poder poner los tornillos igual. Entonces teníamos esta chica, obviamente que es una lesión, ahí la clasifiqué yo, es una lesión tipo B, si era una lesión por flexión y distracción, ¿sí? La columna se dobló porque tenía el cinturón solo en la parte baja, eso hizo una lesión ligamentaria atrás y se subluxó la columna. Ahí yo les calculé el TLX para que sepan ustedes que es de 7, por lo cual era de tratamiento quirúrgico. En este caso lo que se le hizo a la chica es un doble abordaje. Primero se le hizo una vía lateral, donde se le hace un abordaje chiquitito, se llega al disco por el costado, ¿sí? Y se le pone lo que se conoce como una celda intersomática, que es eso que separa las vértebras, porque el disco ya estaba lastimado y ya no servía más. Y obviamente como el ligamento también estaba lastimado y el ligamento de la columna no cicatriza, no se cura, sí o sí hay que hacer una artrodesis a ese nivel. Entonces después por atrás se le hicieron los tornillos.
Bien. ¿Esto quedó más o menos claro? Sí. Bueno, hago la última que es más cortita y terminamos. Ya casi estamos, ya casi estamos. Esta es otra patología bastante frecuente, seguro la escucharon hablar o algo, por eso también se las doy. Espondilolistesis. ¿Qué significa espondilolistesis? Significa, por un lado, es el desplazamiento de una vértebra sobre la otra. Viene del griego, que eso no es muy importante, pero es el desplazamiento de una vértebra sobre la otra. Y el primero que lo escribió fue un obstetra, en realidad, porque durante los partos sentía como una protuberancia o a nivel del sacro. ¿Sí? Eso no sabía qué era, y eso era la vértebra que por lo general estaba desplazada y él la sentía que sobresalía cuando hacía a través del canal del parto. Como dije recién, es el desplazamiento de una vértebra en relación con la vértebra que está por arriba, ¿sí? Esa me quedó ahí colgada. Hay una clasificación para esto que se llama la clasificación de Meyerding, que clasifica según el grado de desplazamiento que tenga esta vértebra sobre la otra, ¿sí? La clasifica en 5 grados. Grado 1 es cuando está desplazada a menos del 25%, grado 2 cuando se desplaza entre el 25 y el 50, grado 3 50 a 75, grado 4 50, 75 a 100, y el grado 5 es cuando la vértebra está directamente caída, que se llama espondiloptosis. Esta se clasifican en bajo grado o alto grado según el grado que tengan. ¿Sí? Las grado 3 para arriba son alto grado, grado 1 y 2 son bajo grado. Y la otra clasificación que hay para este tipo de patología es según la etiología, ¿sí? Que es la clasificación de Wilson. Las clasifican displásicas, que son el 14% de todas las espondilolistesis, son más frecuentes en mujeres, tienen que ver mucho con la carga genética, suelen ser asintomáticos, y tienen que ver con una deformidad, una displasia a nivel de las facetas del sacro, o sea que no, las facetas de la vértebra no están bien formadas, no tienen la forma habitual, y eso hace que una vértebra se pueda desplazar con respecto a la otra. Después está la espondilolistesis degenerativa, que es más frecuente en mayores de 50 años. Lo más frecuente es que afecte el espacio L4 y L5, sobre todo genera dolor lumbar, y se produce por artrosis, inestabilidad de los segmentos, degeneración del disco, que hace que una vértebra se vaya desplazando con respecto a la otra. Y después está la ísmica, que se da en el 6% de los adolescentes, más frecuente en los hombres en este caso, lo más frecuente es en el espacio L5-S1, que se produce por una fractura, que es la fractura de la pars interarticularis o istmo. Y esa fractura se conoce como espondilolisis. Entonces, ¿qué es el istmo? ¿Qué es la pars interarticularis? Es la unión de la lámina con el pedículo. Ahí está más o menos marcado. En la imagen, ¿sí? Es donde se une. Fíjense sobre todo el corte axial, que es donde mejor se ve. Se ve la apófisis espinosa de la vértebra, se ve la lámina, donde se une con el pedículo. Esperen, que voy a hacer así porque acá ahí ven mi flechita. Acá tenemos la apófisis espinosa. Esta es la lámina de la vértebra. Esta es la lámina de la vértebra, y esto es el pedículo, ¿sí? De la vértebra. Entonces, donde se une el pedículo con la lámina, esta unión es la pars interarticularis o el istmo de la vértebra, ¿sí? Eso es lo que se fractura. ¿Por qué se fractura? Tiene que ver sobre todo con un trauma repetido, o sea, por estrés, ¿sí? Tiene alguna asociación familiar y alguna asociación con espina bífida, puede ser uni o bilateral, y es muy frecuente en deportistas, sobre todo que hagan hiperextensión, gimnastas, bailarines, nadadores, que le generan estrés y le generan un trauma repetido a esa zona, y pueden generar una espondilolisis. ¿Todas las espondilolisis evolucionan en espondilolistesis? No, solo un 15%. ¿Qué puede pasar con la espondilolisis? Ahora después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente la espondilolisis puede cicatrizarse, se puede consolidar sin ningún problema y curarse, o puede quedar pseudoartrósico, ¿sí? O sea que no se termine de curar nunca, y eso es una causa de dolor lumbar en adolescentes, y de dolor lumbar en la adolescencia y en la adultez eventualmente, y más adelante, ya en la adultez, sí tiene mayor riesgo de progresar a la espondilolistesis. Esto no lo dejé, pero mejor no lo hablamos porque esa clasificación es muy compleja. Ustedes quédense con esas dos clasificaciones que hablamos. La de Meyerding, que es según el grado de desplazamiento, y la de Wilson, que es según la etiología. Esas son las dos clasificaciones más importantes.
Clínica. Lo más frecuente por lejos que consultan estos pacientes es por dolor lumbar, ¿sí? Que suele comenzar en la adolescencia, es más bien mecánico, o sea que cuando se acuestan calma, están peor cuando están en movimiento caminando, y sobre todo aumenta con deportes de impacto. Y tienen dolor a la hiperextensión, y muy pocas veces, o a veces, sobre todo los adolescentes, los adultos sí, pero los adolescentes no, tienen síntomas radiculares. Al examen físico pueden tener dolor lumbar, obviamente, pueden tener alguna limitación de la movilidad, que suele ser por dolor, pueden tener contractura de los isquiotibiales y tienen lo que se llama el Stork test positivo, ¿sí? Sobre todo para pacientes con espondilolisis. Lo hacen parar al paciente sobre una pierna y que haga flexión hacia atrás o hiperextensión y tienen dolor. Eso es por lo general positivo en un paciente adolescente para una espondilolisis. Y ya en casos un poquito más avanzados, donde ya hay una espondilolisis más importante, eso empieza a generar una deformidad, y se genera esta deformidad que se conoce como el signo de Fallen-Dickinson, que es cuando ya tiene un abdomen protruido, está como las caderas flexionadas, y tiene aumento de la lordosis lumbar para tratar de compensar. Esto ya es un caso más avanzado, no es algo frecuente de encontrar. El primer imagen que hay que hacer siempre son las radiografías. Acá se usan lo que por ahí ya escucharon hablar alguna vez, son las imágenes oblicuas, o las radiografías oblicuas, que lo que permiten ver es esto, que es el perrito de la Chapelle, ¿sí? Normalmente en el perrito de la Chapelle lo que nosotros tenemos que ver, me voy a sacar de vuelta así les puedo explicar mejor, nosotros vemos esta imagen, y cuando hay una fractura de la pars interarticulares, lo que vamos a ver es que se ve el collar, o sea que tiene lastimado acá, o tiene una discontinuidad en esta zona, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un ejemplo de una espondilolisis, así lo ven mejor. Ahí lo van a ver mejor. En la imagen acá de la derecha, fíjense como acá ven que se ve raro, acá se ve perfecto el cuellito del perro, y acá se ve raro, no se ve bien. Bueno, esta es la espondilolisis, ¿sí? Creo que ahí se ve bastante bien. Acá también se ve bien el cuellito, acá se ve bien el cuellito, y acá no se ve con la continuidad normal. Esa es donde está la espondilolisis. Bueno, obviamente que también sirve la tomografía. En la tomografía de vuelta se ve lo mismo. Fíjense, me voy a sacar porque se ve. En la tomografía lo que buscamos es lo mismo. Fíjense cómo no hay una continuidad ahí. Y lo mismo, está separado de esta parte, el arco posterior de la columna, por esta fractura se separa. ¿Ven cómo esta parte de la vértebra está totalmente desconectada de esta vértebra por la fractura de estas dos zonas? ¿Sí? Eso es una espondilolisis bilateral, por ejemplo. En la resonancia habitualmente lo que más miramos es la zona del disco. Es difícil ver una espondilolisis acá, ¿sí? Es mucho más específico para ver una espondilolisis una tomografía que una resonancia. Si nosotros sospechamos, no vemos en la tomografía ni en las radiografías una espondilolisis, a veces es mejor pedir un centellograma que una resonancia para ver una espondilolisis, ¿sí? El tratamiento básicamente se va a dividir en las de bajo grado, tipo 1, 2, perdón, se me fue el 3 ahí, las bajo grado son 1 y 2 nada más, y la espondilolisis en tratamiento conservador, con un 80% de efectividad. La mayoría mejoran con reposo deportivo, analgésicos y rehabilitación. Corsé hace falta solamente para el dolor, se puede usar simplemente una faja, no hace falta que a veces sea un corsé, y se usa más o menos por 6 a 12 semanas, ¿sí? Pero solo para el dolor. Si el paciente no está muy dolorido, puede no usar nada. ¿Un paciente puede retornar a hacer actividad deportiva si tiene una espondilolistesis o una espondilolisis? Lo más importante es que para volver a hacer actividad física no tiene que tener ningún síntoma, habitualmente lleva más o menos 6 meses, y los pacientes que tienen lisis o listesis grado 1 pueden hacer deporte normal. En los pacientes que tienen listesis grado 2, 3, ya no conviene, pueden hacer deporte, pero tienen que evitar lo que sea hiperextensión, o sea, lo que puede haber producido la espondilolistesis. Y el tratamiento quirúrgico se guarda para pacientes que tengan una listesis de alto grado, que progresa a pesar del tratamiento, o que siga doliendo a pesar del tratamiento, y ya cuando tienen alguna compresión nerviosa, obviamente, también. El tratamiento, obviamente, es la artrodesis también. Si se fija ese segmento, se puede hacer una reducción o no, eso es un poquito más específico, no es importante. El tratamiento final es la artrodesis, o sea, estabilizar ese segmento. ¿Cuál es el objetivo? Como dije, evitar la progresión, aliviar el dolor, y obviamente, si está desbalanceado o si genera una deformidad, corregir esa deformidad. Este es un ejemplo de una espondilolistesis lítica. Fíjense que se ve, me voy a acercar de vuelta acá, así lo ven mejor.
Fíjense que acá se ve como la esto es un perfil, así que el perfil no es la mejor radiografía para ver que tenga una espondilolisis. Fíjense que acá se ve bien la continuidad y acá se ve raro, ¿sí? Ahí no se ve una continuidad entre esta parte de la vértebra y esta parte. Entonces ahí es donde tiene espondilolisis y hizo una espondilolistesis importante. En este caso, lo que van a ver acá es que se le hizo una artrodesis por vía anterior y posterior en un tiempo, ¿sí? O sea, se le hizo un abordaje por adelante primero y se puso esto que está acá, que es una celda, y después por atrás se le pusieron los tornillos. Creo que nada más quedaba. Complicaciones, por lejos la más frecuente de todas es la pseudoartrosis. A veces es difícil conseguir una artrodesis en esa zona porque es difícil que se pegue. Las lesiones neurológicas también son importantes, y la infección obviamente que siempre está presente. Entonces, la espondilolistesis es una causa frecuente de dolor lumbar, sobre todo sospecharlo en pacientes deportistas y jóvenes que tengan dolor lumbar. El examen físico, lo más característico para ahí es el dolor a la hiperextensión, y el reposo o el tratamiento conservador siempre suele ser la primera opción con buen resultado. Bien. Bueno, basta, suficiente. Es un montón, sé que son un montón de temas, es difícil dar todo. Imagínense que es dar una subespecialidad en una sola clase, es difícil. Espero que quede algo. Sí. Pregunten Sí, lo que recontra. quieran. Y si no, está liberado. Bueno, nada. Bien, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, quedaron pasmados. Nada, es un montón. Perdón que haya sido tan denso, pero si no se hace difícil. Cualquier cosa, No, igual, no. tienen nuestros contactos o algo, así que cualquier cosa nos escriben, nos avisan lo que quieran. Dale. Santiago, ¿te podemos dejar el mail de la UDH así nos pasás las diapositivas? Sí, decime Acá. ya. Decime A que ver. no. Decime. Ahí lo pongo en el chat. ¿Ahí lo pusieron? No, No sé. no me Es aparece. igual UDH británico, creo. Para UDH. No, ¿Cómo es? Ana, vos sabés. Ahí lo puse. ¿Lo ves en el ahí lo chat? escribo, ahí lo escribo. Ahí está. Sí, perfecto. Tal británico Británico 18 @gmail. Listo, perfecto. Ahora se los mando. Dale, Ah, gracias. buenísimo, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, gracias.